Estamos de vuelta con más información, con más trauma, con más historias sobre nuestra maternidad, con más ganas de aprender juntas. Bienvenidas, porque hay más charlas con madres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora que ustedes gusten ver nuestro nuevo podcast con esta nueva edición. Ahora estamos en Charla con Madres. Bienvenidas todas ustedes. Mi nombre es Mariela, Cintia, Dani y nuestra invitada especial que es Betty. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, chicas. Buenos días a todas. Hola, hola. Hola, chicas. En esta nueva modalidad ahora ya en el episodio 2 de este podcast Charlas con Madres. Ya estamos aquí nuevamente adaptándose a todo este tema de trabajo nuevo. Y bueno, pues quiero presentar a nuestra invitada, que es una invitada muy especial. Ella es Betty Ramos y voy a hablarles un poquito de ella. Como ya vieron el título del video, es ¿qué hago con mi duelo? Y bueno, esto es como todavía en el marco de muertos y de repente que todos hemos escuchado la frase de todos tenemos seguro solamente la muerte, pero aún así es un tema que no hablamos, ¿no? O sea, es algo que todos sabemos que es lo único seguro que hay y aún así nadie nos prepara para ese momento y que bueno, el duelo ya nos explicará Betty, ¿no? Abarca no nada más muertes, pueden ser pérdidas en vida y demás, pero ahorita ya entraremos más al tema. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicopedagogía. Ella es asesora de crianza y también es asesora y acompañante en el duelo de niños, adolescentes y adultos. Y también da asesorías en caso de adopciones y divorcios, que esto a mí se me hace un tema fuertísimo, pero padrísimo, que yo creo que nos daría para otro episodio. ¿Cómo estás, Betty? Sí. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué linda. Gracias por la presentación y por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar y por tu tiempo. Y bueno, aquí, ¿cómo ven, chicas, el tema de hoy? Pues está muy interesante porque la verdad yo creo que todos hemos tenido alguna vez en la vida alguna pérdida, incluso de mascotas, incluso de muchos seres queridos, ¿no? Y más ahora con el tema de la pandemia que recientemente muchos vivimos, muchos estuvimos expuestos a ese tipo de pérdidas. Entonces, a mí en lo particular, bueno, yo desde muy pequeña igual siempre tuve esa situación de saber que era una pérdida, ¿no? A lo mejor estando más chiquitos como que no los asimilan, ¿no? En mi caso, a cuestión personal, falleció un hermanito cuando él tenía 5 años y como que siendo niña no lo percibes tanto, o sea, sí sabes que ya no está, que se fue, que lo quieres, que lo extrañas, que ya no tienes con quién jugar, pero no existía ese sentimiento como, por ejemplo, yo lo veía con mi mamá, con mi papá, o sea, con la gente más adulta, ¿no? Y ya obviamente ya más grande, pues ya surgieron pérdidas, como por ejemplo mis abuelitos, que también son personas muy queridas para mí. Y lo que yo te decía también, incluso de mascotas se dan pérdidas, ¿no? Sí, a mí me sucedió mucho, hace muchos años, igual lo de un perrito, me engañé demasiado, falleció en lo de una operación y también para mí fue muy duro, ¿no? El sentir ese dolor de perderlo, de que es un compañerito también de vida, y bueno, en fin, ¿no? Apenas no tiene mucho, igual mi gatito me pasó lo mismo. Y yo lloro esas pérdidas, a mí en lo particular no me gusta quedarme con eso, las lloro, no sé si a lo mejor, por ejemplo, ahora que falleció mi gatito, a lo mejor alguien dice, ay, pero es un animal, ¿no? No, a mí en lo particular también me dolió, lo lloré, y bueno, yo creo que esa es una parte yo me imagino del proceso del duelo, ¿no? El llorar esas pérdidas. Sí, a ver, se le llama duelo a todo lo que duele. Entonces, cualquier cambio en la vida, por pequeño que sea, va a implicar un duelo porque algo estamos perdiendo. Aunque el cambio sea lo más maravilloso que nos han pintado, aunque el cambio sea precioso, algo estamos perdiendo al hacer un cambio. Llamémosle una pérdida de un trabajo, una mudanza, pasar de tercero de kinder a primero de primaria. Entonces, sí, cualquier cambio implica un proceso de duelo,
porque hay alguna pérdida por ahí. Comentas que cuando eras niña, la verdad es que vamos a estar viviendo pérdidas desde que somos chiquitos. Y hay, Sí. obviamente, pérdidas muy dolorosas, hay pérdidas que a pesar de que duelen, pues no son tan dolorosas, hay pérdidas de 10 minutos, ¿no? Que vives el duelo en 10 minutos. Yo me acuerdo mucho cuando era chiquita que perdí 100 pesos y, o sea, para mí eso fue de 2 semanas, un duelo de 2 semanas, sí. Pero también una vez reprobé un examen y eso fue una cosa de 2 minutos. Fue como, bueno, pues ya, ¿no? Entonces sí, siempre vamos a tener momentos y alguien puede decir, neta, reprobar un examen. Sí, duele y el proceso se lleva igual, empieza por, a veces sí llega la negación. Bueno, no sé si están familiarizadas con la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, que ella plantea, ella fue como la pionera en todo esto de las pérdidas, y ella plantea 5 fases: negación, ira, tristeza, negociación y aceptación. Pero las fases implican que todo va como una escalerita, ¿no? Entonces, primero estoy en la negación y cuando subo a la siguiente escalerita ya solo hay ira y cuando subo a la siguiente ya solo hay tristeza. Y no es así. Entonces, bueno, si quieren ahorita les explico un poquito más de cómo va el proceso. Pero me refería a lo de la infancia porque curiosamente para un niño es mucho más fácil aceptar un duelo, aunque no se crea. Sí. Pero sí es necesario tener un acompañamiento. Perdón, los niños son desgraciadamente los eternos olvidados en el duelo. Por ejemplo, en la pérdida de un abuelito, muchos papás desde el amor y desde la protección deciden no involucrar a los niños y a lo mejor esos niños necesitaban estar presentes en el velorio, necesitaban tener una despedida con el abuelito, la abuelita, o etcétera. Y no les explican. Pero a un niño que se le explica, es muchísimo más fácil para él aceptar lo que pasa que para un adulto. Entonces, sí, o sea, la idea es que los niños desde pequeños puedan tener este acompañamiento, puedan tener la información, puedan tener opciones para cubrir sus necesidades ante una pérdida. Y si es así, van a ir adquiriendo las herramientas que necesitan para que de adultos puedan resolver pérdidas que se podrían considerar mayores, ¿no? Precisamente por nuestra resistencia y porque cuando somos adultos le damos muchísima más importancia a otras cosas, como un trabajo, una mudanza, etcétera, ¿no? Y de las pérdidas... Hablando de... Ay, perdón, doctora. Hablando de mudanzas, ahora recordé un episodio que, por ejemplo, tengo a mi hermano, tenía su pareja, mi sobrinita, y pasó esa situación en la que, por ejemplo, deciden ya cada quien tomar un rumbo diferente, pero ella toda su infancia la vivió en un cierto lugar, en una casa, ¿no? Y entonces el decir, nos separamos, tú te vas conmigo porque yo soy tu mamá, ella sufrió ese tipo de estrés porque ella decía que veía que sacaba a su mamá muebles, ropa, y ella quería gritar y decir, para, yo no me quiero ir, ¿no? Sin en cambio, como que se lo quedó, y yo siento que en un punto determinado la quebró. O sea, la quebró y tuvo esa desazón, sí, como que ¿cómo se le puede decir? Como que ella ya no se sentía ni de aquí ni de allá. Entonces, también ahí es muy importante porque esas pérdidas parecieran que a lo mejor son muy simples o que no existen o que no pueden ser tan complejas y suceden, ¿no? O sea, suceden que les generamos estrés a los niños también. A lo mejor para nosotros como adultos es muy fácil por medio de la ira hacer como que te arrebatas, pero no te pones a pensar en, por ejemplo, en este caso, ¿no? En mi sobrinita, que tenía ese estrés, ¿no? A ver, es que me estás hablando de un caso de separación, ¿no? Anda, sí. Ok. Cuando es un caso de separación, de divorcio, se ve a la pérdida principal, que sería la separación, ¿no? El cambio en la modalidad de la familia,
el ya no ver a papá todos los días o a mamá todos los días, dependiendo de cuál sea el caso. Pero luego, alrededor de esa pérdida principal, hay como otras bolitas alrededor, ¿no? Hay otras pérdidas. Cuando hay una mudanza, añadido o por causa de la separación, es una pérdida secundaria. El empezar a vivir con abuelos cuando nunca se había vivido con abuelos. Hay muchos casos en donde los niños también por este movimiento, ¿no? De la mudanza, también cambian de escuela y entonces también es los amiguitos, lo que para él todo era familiar, ¿no? Yo me levanto por las mañanas, saludo a mis papás, desayuno y me voy a la escuela. ¿Con quién? Con la maestra de siempre, con el profesor de siempre, con los amigos de siempre. Y de repente están literalmente para ellos, es un mundo nuevo. Viviendo con abuelos en una casa que no es la mía, un trayecto a una escuela que yo no conozco, la escuela es todo nuevo, tengo que volver a ser amigos. Entonces son como pequeñas pérdidas añadidas a la principal. Y esto muchas veces nos pasa con cualquier tipo de pérdida. En una mudanza, claro que pasa, porque ya no solo es la casa, también es la rutina que yo tenía en las tardes para jugar con mis vecinitos o la facilidad que tenía de decir, ay, se me antojaron unas galletitas, le digo a mi mamá y vamos a la tienda que está enfrente. Y a donde me pasé ya no hay una tiendita para poder hacerlo, ¿no? Entonces son muchas cositas que van cambiando y que también duelen y aumentan un poquito. Entonces, sí, de hecho, uno de los principales consejos en una separación es que dentro de lo que las posibilidades permitan, que el resto de la vida intente ser estable, intente no haber cambios en eso, ¿no? No duele menos, pero sí facilita un poco porque no hay más pérdidas añadidas a la principal. Oye, y ahorita que comentabas, Betty, de todas estas como subpérdidas que acompañan a la principal, de repente a mí cuando empecé un poquito a indagar sobre el tema, sí me sorprende porque justo lo que decías, ¿no? O sea, como que alguien, escuchas de alguien que dices, pues se le murió el papá o falleció su mamá o así, que es como el duelo más notorio, más visible, ¿no? Socialmente. Pero de repente es que no nada más se te murió el papá, ¿no? O sea, se te murió el amigo, a lo mejor se te murió la persona con la que hablabas los 20 minutos de trayecto de casa al trabajo. Entonces, o a lo mejor se murió tu vecina que la conocías hace un mes, pero que implicaba, ¿no? O sea, esta confianza de irte de tu casa con calma. Entonces, de repente, cuando hablamos de duelo, y justamente nosotros elegíamos el tema por la temporada, ¿no? Porque justamente nos guiábamos o lo rematábamos así directamente, duelo, muerte, ¿no? Como pérdidas de las personas, pérdidas, lo que hablábamos y empezamos el programa con eso, ¿no? De por la pandemia, porque tuvimos pérdidas, pero de repente cuando empezamos a ver, y ahorita que platicaban también, yo me quedé pensando, ¿no? O sea, como que yo en mi cabeza decía, bueno, una pérdida importante para mí de niña, como lo fue para Mari, su hermano, para mí fue mi abuelito. Y yo ahorita que decías, ¿no? Como no, es que no es solo eso, me cayó el 20 cañón que antes de que muriera mi abuelito, a mí me cambiaron de escuela y hubo ahí una situación que yo quisiera comentar. Me cambiaron a mí de escuela porque hubo un temblor en ese entonces y entonces mi escuela se dañó muchísimo, pero era como, o sea, yo recuerdo esa escuela que para mí fui un día y ya, ¿no? O sea, tembló, casi se cayó la escuela, ya no regresé y fui a otra escuela. Yo estaba en primero de primaria, entonces mi kinder estaba súper cerquita de la casa de mi mamá. Cuando yo me mudo a otra escuela que era muy bonita y que era como muy, pues muy famosa allá en Atlisco y era como la escuela a la que todo el mundo quería entrar y demás. Pero para mí, o sea, yo me acuerdo que el camino así, a mí se me hacía eterno porque estaba lejos de la casa de mi mamá y yo sentía que yo estaba en otro país. O sea, yo sentía a mi mamá tan lejos, o sea, tan lejos, y todo estaba igual, o sea, yo vivía con mi mamá, mi abuelito me iba a dejar como siempre porque todavía no fallecía, entonces realmente yo nunca lo contemplé como una pérdida porque para mí nunca, o sea, y ahí tuve un comportamiento yo que nos mudan o nos cambian de escuela a mi hermana y a mí, y yo me salía de mi salón, o sea, yo recuerdo perfecto esperar a que la maestra se volteara. Yo corría, salía de mi salón y corría al de mi hermana
y esperaba que su maestra no me viera y me metía en su salón y me metía abajo de su butaca, porque eran mesitas compartidas. Y mi hermana, pues al final más grande, era como, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, pero era, o sea, de verdad, todos los días me regresaban del salón de mi hermana, porque yo lloraba, ¿no? Y es que me decía mi mamá, ¿qué pasa? O sea, la maestra es grosera o algo pasa. Y no, la maestra de hecho era amiga de mi mamá y era un dulce conmigo. O sea, era una maestra muy amorosa y era la maestra de primero, que era como la maestra miel, digo yo. Era una maestra muy, muy amorosa con los niños, pero yo quería sentirme cerca de alguien de mi familia. O sea, yo de verdad sentía que me habían mudado a otro país, yo me sentía súper lejos de mi mamá, yo sentía que cualquier cosa que pasara yo no iba a estar como que mi mamá no iba a poder llegar, ¿no? Entonces, siento yo que ahí, por ejemplo, en estas situaciones me surge la duda, ¿no? O sea, nosotros podríamos como vivir un duelo de cosas que nos pasaron hace mucho tiempo, o sea, eso se puede de alguna forma trabajar, cómo se aborda, ¿no? Sí, claro. A ver, los duelos se transitan, se procesan. Y si tú no procesas un duelo, se convierte en algo que se queda ahí estorbando, ¿no? Y es un dolor que va a estar presente y que no va a sanar. El día que se decide trabajar con ese duelo, lo puedes procesar. Y mientras tengas fuerza y ganas y la decisión, no importa la edad que tengas, puedes procesar duelos del pasado. Pero fíjate tu reacción, o sea, qué bonito ejemplo, porque ibas corriendo al único lugar que a ti te daba cierta seguridad, que era tu hermana. O sea, tu hermana iba a ser tu hermana, estuvieras en donde estuvieras. Y era lo único que te daba como esa ancla de seguridad y allá te metías. Ahora, cuando va a haber un cambio en la vida de un niño, a los niños les fascina, les encanta la rutina. No solo porque así aprenden, ¿no? Con la repetición aprenden, pero también es porque esa rutina, esa monotonía de después de A va B, después de B va C, ¿no? O sea, todo esto les da seguridad, porque saben qué es lo que va a pasar. Si de un día para otro, sin aviso y sin preparación, les haces un cambio, se destantean muchísimo y lo primero que llega es inseguridad, es sentimiento de inseguridad, es ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo me muevo en esta nueva escuela? ¿Qué tengo permitido y qué no? Si pasa algo, mi mamá llega o no. O sea, estaría padrísimo que hoy hicieras ese recorrido en coche, ¿no? Desde donde vivías cuando eras chiquita hasta donde estaba la escuela y que pudieras ver cuánto tiempo era y a ver si realmente pasaba algo, si tu mamá podía llegar rápido. A lo mejor antes te tardabas 2 minutos y tardaba 7, ¿no? Que no es una gran cantidad. Sin embargo, desde tu mirada de niña, era muchísimo, ¿no? Y el explicarle estas cosas a los niños previene precisamente que se sientan así. Pueden llegar a sentirse así, o sea, no lo evita por completo, pueden llegar a sentirse así, pero la intensidad va a ser una intensidad muy manejable para ellos. Entonces, aquí, en tema de duelo, es el acompañamiento. Un duelo que no se procesa se convierte en un duelo patológico. O sea, es patológico porque pues está por años y años doliendo. Y además está como escondido debajo de muchas capas. Y entonces, a la larga uno ya no sabe ni por qué está sufriendo, ya a la larga uno no encuentra motivos, intenta cosas, empiezan creencias, ¿no? De, yo voy a estar bien cuando tenga el trabajo que quiero, yo voy a estar bien cuando me compre mi casa, yo voy a estar bien cuando... Y no va por ahí, porque uno puede estar bien en donde sea. Y ese es el objetivo detrás, o sea, sí, de procesar los duelos, de que sanen. Los duelos son como una herida, no necesariamente se queda la herida, pero son como una herida. O sea, si ustedes se cortan la mano, esa herida va a sangrar. Necesita sangrar, porque si no sangra no se hace costra, si no se hace costra no cicatriza. Entonces, mientras esa herida no esté cuidada, no esté, o sea, tú no le pongas, no la desinfectes, no le pongas una curita, una venda, no la cosas, no le hagas a esa herida lo que tienes que hacer para que cure, esa herida va a estar sangrando. ¿Y qué pasa cuando una herida sangra todo el tiempo? Que todo lo que tocas, de alguna manera se embarra, se mancha, ¿no? Entonces, pues sí, una persona que sufre generalmente va
soltando, ¿no? Su sufrimiento con la gente que tiene alrededor, en situaciones que vive, en toma de decisiones. Todas esas situaciones sí se van embarrando. Y si ese duelo sana porque lo cuidaste, porque lo curaste, porque hiciste lo que tenías que hacer, porque procesaste el duelo, porque transitaste por él, se va a convertir en una cicatriz. Una cicatriz que cuando tú la toques no te duela, pero sabes que está ahí, porque todos hemos procesado algún duelo. Y cuando vemos para atrás decimos, me dolió mucho. O sea, nos acordamos de cómo vivimos ese dolor, de qué fue lo que hicimos, qué fueron, o sea, cuáles fueron las ganas que perdimos, ¿no? De hacer ciertas cosas. Nos acordamos de todo eso. Sin embargo, desde el presente podemos acordarnos de que nos dolió mucho, pero hoy ya no nos duele igual. Ese sería como la conclusión, digamos, de un duelo. Y ahorita que comentabas, ¿no? Ay, perdón, yo también de repente lo viví y bueno, tú sabes mucho más, pero de repente hay cosas como que lo que decías, ¿no? Anteriormente, y me pasó cuando mi abuelito murió, mi mamá para empezar, mi mamá nunca me dio la noticia, y digo, no la juzgo, ¿no? Yo entiendo que la información que tenemos hoy a la que tenían hace 3 años o la que yo misma tenía hace unos meses no es la misma, pero era como la forma común, ¿no? Era como los niños, háganse para allá, es como el momento ahorita de adultos y yo recuerdo perfecto cuando mi abuelito murió, que bueno, aparte ya hay como una parte mística ahí muy, muy bonita para mí porque yo escuché como golpes así en la puerta y algo feo y algo raro pasaba y solamente mi mamá le avisó a mi hermana mayor, ¿no? Entonces ella fue la que se quedó como con nosotros. Y cuando cuando yo estaba ahí, yo hoy tengo perfecto el recuerdo de oler a mi abuelito y de sentir como en la cama, como si alguien se hubiera sentado y después acostado. Y me entró una paz hermosa y yo me dormí. Y ya el otro día me fui a la escuela y mi mamá no estaba. Pero después de esto viene esta parte en la que van mis hermanas por mí a la escuela y es como, ¿cómo está mi abuelito? Ya está bien. Esa fue la palabra que ellos dijeron, ¿no? Abuelito ya está bien. Y fue como, ok, porque él había estado hospitalizado y después estaba ya en casa y demás. Pero fue como, ya está bien y fue como, ok, o sea, como ya está bien y dónde está, ¿no? Y después fue esta parte de lo velaron y en la iglesia no, mi mamá no nos llevó y solamente fue como ver, pasar por fuera y solamente recuerdo muchísima gente y había como la caja hasta atrás, pero nosotros ni siquiera nos dejaron entrar a la iglesia y entonces después fue tema de, ya sabes, los rosarios y muchísima gente en casa de mi abuelita y, ¿no? Como que todos de negro, o sea, yo recuerdo perfecto y fue como la primer pérdida importante física o muerte de alguien cercano a mí, pero de repente tenemos como esta idea, ¿no? Y ahora mis hijos hace poco vivieron un duelo, no de muerte de alguien, sino un duelo en sus vidas. Y justamente el primer consejo que mi mamá me dio fue como, no, ¿cómo vas a hablar con ellos? Están muy chiquitos, ¿no? Y yo sé que lo hace con todo el amor y con toda la intención, la buena intención de decir, no, a los niños no. Incluso yo en su momento yo tenía la idea de decir, no, pues hablaré con ellos cuando tengan 18 años. Era mi idea, ¿no? Era como, pues se habla con ellos cuando ya lo entiendan, cuando tú hablas con los niños y de repente dices, o la gente de repente lo dice como, es que ahora los niños tienen otro chip, o es que ahora los niños no, es que creo que ahora podemos como integrarlos un poco más por la información que tenemos, de ser parte de, ¿no? O sea, ahorita yo a mis hijos, yo no les podría, y digo textual, yo no podría ocultarles algo, porque ellos se dan cuenta, y no nada más porque yo no lo quiera, ¿no? O sea, porque ellos están muy al pendiente y creo que también es una consecuencia de tenerlos, pues, al margen, porque antes creo que como que a los niños era como, tú eres niño, tú no opinas, tú hazte para allá, ¿no? Ahora los niños son parte de y de repente ellos opinan y mamá, es que estoy en el chismecito y es que mamá, vamos a ir a dónde, es que yo escuché, es que yo vi, ¿no? O es que estabas hablando y yo te escuché. Eso obviamente yo lo reflejo con la confianza que ellos tienen, ¿no? De sentirse parte de la familia, de integrarse, que también nosotros tenemos que regular como adultos, pero a lo que voy es como esta parte tan equivocada que teníamos antes de no se habla,
¿no? O sea, esta parte no se habla, no se dice, no se explica, y ahora la información es totalmente al revés, y de repente las personas de generaciones más grandes no lo entienden, ¿no? No, como que se les hace increíble, ¿cómo que les vas a decir? ¿Cómo que lo vas a hablar? ¿Tú cuál crees que sería como, o sea, digo, nosotros lo entendemos, pero el podcast lo ven también muchas gentes que son adultos, desde adultos mayores a un poco más, generaciones más arriba de las nuestras? ¿Cómo podríamos como entender esta parte de por qué sí hacer parte a los niños, ¿no? Uf. A ver, es que cada caso es particular, entonces creo que no podría dar una respuesta general, como esa receta mágica, ¿no? Que le funciona a todos. ¿Qué sí les puedo decir? Sé que las generaciones de antes tenían una mirada muy distinta de lo que era ser niño. Antes se creía que el niño no entiende, antes se creía que el niño no sabe, ¿no? O sea, entonces sí, por un lado estaba esa mirada, pero por otro también estaba esta cultura de proteger a toda costa al niño, ¿no? No digo que ahora no, ahora también, pero las formas han cambiado. Hoy, por ejemplo, sabemos que una forma de proteger a un niño es decirle la verdad, cuando antes era todo lo contrario, ¿no? Pero también en todo eso hay limitación. Hablabas, por ejemplo, de la necesidad de los niños de saber, pero hasta dónde tienen que saber, dependiendo de la edad de cada niño. Hablamos de la necesidad de los niños de, por ejemplo, en una pérdida de un familiar, estar presentes. Pero es que hay niños que su necesidad es no estarlo. Entonces, no hay un manual que te diga, con los niños tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Es preguntarle al niño. Te explico cuál es la situación adaptado a tu edad, no te doy más información de la que necesitas, tampoco te doy menos, ¿no? Permito que me hagas preguntas y te pregunto qué quieres hacer. Y te doy opciones, porque no solo es qué quieres hacer, ese niño nunca ha vivido una situación así y no tiene las herramientas para decir, pues yo creo que lo más sano para mí es esto, ¿no? Entonces se le dan opciones y si ninguna le gusta, se le buscan más. De eso se trata ser adulto. Pero tu pregunta de cómo explicar, digamos, a generaciones de más atrás este punto, yo creo que independientemente de la época en la que hayas nacido, has sido niño. Y si hacemos conciencia de cómo ha sido la infancia de cada una de las personas, o sea, si tú como persona de 50, 60, 70, 80 años, haces memoria de lo que fue tu propia infancia, podrás recordar momentos en los que no lo pasaste bien por un duelo y lo frustrante que fue el no saber, el que te apartaran, el que te hicieran a un lado. Entonces, yo creo que desde la experiencia es más fácil comprender que a un niño se le puede ofrecer cierta información y se le puede preguntar qué quieres. Porque también hay niños que, a ver, con toda la información que hay ahorita, que los papás dicen, no, se acaba de morir el abuelo, va porque va al velorio. Y a lo mejor ese niño no quería, y entonces estamos haciendo lo mismo, pero al revés, ¿no? Estamos, digamos, no cubriendo una necesidad del niño, pero, o sea, pecamos por hacer el otro extremo. En lugar de no decirle nada, le damos todo. Entonces también aquí hay que confiar muchísimo en la sabiduría interna de cada persona. Y los niños realmente son muy sabios. No sé si ustedes se acuerdan de cuando eran niños y posiblemente haya alguna etapa o algún momento en el que digan, no sé por qué hice eso, simplemente me salió. O sea, no tengo explicación, no me acuerdo de haber pensado, creo que lo mejor para mí es esto. Simplemente lo hicieron. Esa es la sabiduría interna de cada niño. Cuando ustedes le preguntan a un niño, ¿quieres ir al velorio? A lo mejor el niño ni siquiera sabe lo que es el velorio, ¿no? Y entonces le explican y el niño se puede hacer una imagen de lo que es el velorio. Y repito, nunca he estado en un velorio y sin embargo decide no ir. ¿Pero por qué? A lo mejor no te saben dar una respuesta. Solo deciden no ir. Y esa es su decisión desde su sabiduría interna. Entonces sí hay que confiar en esas decisiones que toman los niños. Obviamente partiendo
de la información, porque si un niño no tiene la información, ahí sí va a estar un poco difícil que tome una decisión correcta, pero dándoles la información que ellos necesitan, por supuesto que pueden tomar una decisión. Entonces, contestando a tu pregunta, Dani, yo creo que es recurriendo un poquito al recuerdo. No importa la edad que tengas, fuiste niño y viviste una pérdida y hubo necesidades no satisfechas. Posiblemente, tampoco voy a generalizar, ¿no? Pero si hubo necesidades no satisfechas, eso nos permite entender que los niños de hoy tienen exactamente el mismo derecho que tenían ellos, ¿no? De cubrir esas necesidades. Ok, gracias. Doctora, Bueno. otra pregunta. Bueno, sí, va así. Bueno, tal vez me voy a salir un poquito del contexto de los niños, pero a veces nos toca estar dentro del duelo, pero a veces ver fuera a los que están en un duelo, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ser unos buenos acompañantes para el duelo de alguien más? Casi te voy a contestar lo mismo, perdón. Tiene que ver con la necesidad de cada persona. Por ejemplo, aquí somos 4. Vamos a intentar hacer un experimento. Yo cuando estoy muy triste por una pérdida, mi primera reacción es irme a un lugar en donde yo pueda estar sola. No me gusta la palabra aislada, pero bueno, en ese momento sí. No quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie. Quiero estar conmigo y me permito hacer lo que quiera hacer, ¿no? Si quiero llorar, lloro. Si quiero poner música, pongo música, pero necesito estar un ratito así. Un ratito, porque mi propia necesidad después me impulsa a salir y buscar amigos, hablarle por teléfono a alguien, contarle lo que me pasó, ¿no? Esa es mi forma. Dani, ¿cuál es tu forma? ¿Qué pasa cuando tú estás triste? Yo corro a buscar a alguien. O sea, sí, soy como mucho de hablarlo y de entenderlo a través del otro. Y soy muy chillona. O sea, yo lloro porque estoy muy contenta y lloro porque estoy triste. Entonces, esa es mi forma. Ok, Sin, ¿cuál es tu forma? Bueno, pues mi forma también es buscar a las personas más cercanas a mí, comentarles. Y bueno, a mí en lo personal me ha funcionado mucho lo que es la oración. Me llena bastante. Sí, genial. Mari. No, yo sí me pongo más sad. Si sé que estoy triste, me pongo más música triste, me pongo más, no sé, en ese tiempo corté con el novio, pongo películas más de ese tipo, o sea, sí soy más como de, no sé si sea bueno o sea malo, pero sí me dejo ir en ese aspecto de que más música triste y debo de llorar, o sea, sentirme así. Ya después de un lapso, yo solita digo, ya me doy flojera, ya y muere. Pero sí tiendo a hacer eso. Ok, quiero entender entonces que te ha funcionado. Sí, porque ya después como que ya no sientes tanto ese dolor. ¿Cómo se le puede decir? Bueno, alguna vez alguna amiga me dice, es que tú eres muy, te gusta todavía como que flagelarte más. Pero a mí en lo particular... Pero es que le digo, es que las galletas de animalitos. no, yo creo que más bien recurres a lo que tienes en tu entorno para poderte limpiar por completo. O sea, películas que te hagan llorar más, ¿no? Sí. Para poderte limpiar. Pero independientemente de lo que... A ver, esta amiga que te dijo que te quieres flagelar, creo que ese comentario viene justo de yo es lo último que haría. Porque para ella sería un martirio. Pero para ti no. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué hacemos por los demás? No hagas lo que te serviría a ti, porque no son tú. Más bien pregunta, ¿qué necesitas? Perfecto. ¿No? O sea, si yo llego contigo y me dicen, es que estoy muy triste, y yo, desde mi experiencia, les digo, pues enciérrate en tu cuarto y llora, las 3 me van a matar por un tubo. Cuando soy yo la que necesita eso, no ustedes. Entonces, hay duelos que son muy fuertes, que son muy impactantes, y en esos momentos, incluso las personas que están viviendo el duelo no saben lo que necesitan.
Y ahí también es muy fuerte para precisamente los acompañantes. Pero, híjole, es que esta pregunta también podría dar un montón de, como de puntos, ¿no? Consejo, si no saben qué hacer, o sea, las personas que están viviendo el duelo, porque lo están sufriendo de una forma muy fuerte, muy intensa, y no saben ni siquiera lo que necesitan, pongan ustedes opciones sobre la mesa. ¿Te gustaría acostarte? ¿Te gustaría que nos tiráramos en la cama a ver el techo? ¿Te gustaría ver una película? ¿Te gustaría ir a caminar? ¿No? Si ninguna de esas les late, bueno, pues buscan más. Si ninguna les late, quédense sentados y callados juntos. A veces la presencia, ¿no? Y la manita en la espalda de arriba para abajo ayuda 1000 veces más que una palabra, ayuda 1000 veces más que traerles un detallito. Simplemente estar. A veces estar es lo que permite que alguien salga, aunque no hablen, ¿no? Entonces, no les tengo una respuesta de qué es lo que necesitan hacer como acompañantes, porque depende de cada persona. Pero si ustedes tienen la intención, el interés de estar ahí, se les va a ocurrir algo o la misma persona se los va a pedir. Ustedes, claro, que pueden preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué está en mis manos que yo te puedo dar? Porque también hay gente que, ¿qué necesitas? Y hay mucha gente que responde, por ejemplo, en la pérdida de un papá, ¿no? ¿Qué necesitas? Que regrese mi papá. ¿Y ahí qué hacemos, no? Entonces también es decir, lo sé que eso es lo que necesitas. No intentar explicar de, pues sí, pero es que no se puede, porque fíjate que no, no, eso es lo último que necesita la persona, ¿no? Y Sí. después está la otra parte de cómo nos llevamos con la tristeza, con la nuestra y con la ajena. Hay gente que no puede estar Muy bien. con la tristeza. Entonces, a ver, conozco a varias personas que apenas ven a alguien llorar y, o sea, le sale un compromiso en 1 minuto, ¿no? O sea, se van. No es porque no les interese o no quieran ayudar a la persona. Es porque ellos no pueden estar con la tristeza ajena. Apenas alguien Como que empieza, no sabes cómo manejarlo realmente. no, y mucho también tiene que ver con cómo te estás vinculando tú con tu propia tristeza. O sea, si tú cuando estás triste, lo primero que haces es cortarte la lágrima aquí, ¿no? Y decir, no, ya, y pedimos perdón, ¿no? Perdón, ya, me puse tonta. No, o sea, no. Si nosotros no tenemos una relación linda con nuestra tristeza, pues tampoco vamos a poder tener una relación linda con la tristeza del otro, ni acompañar al otro. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien empieza a llorar, la primera frase que sale de cualquier lugar a la redonda es, ay, pero no llores. Sí. Entonces, la misma cultura, y yo sé que es algo cultural, yo sé que es lo que de alguna manera aprendimos a decir, ¿no? Pero al final está empujando a la gente a reprimir, y eso tampoco está padre para el proceso de duelo, por lo menos para un proceso sano, ¿no? Yo les comparto historia personal. Uno de los motivos por los que mi primera reacción es aislarme tantito y llorar lo que tengo que llorar es porque en mi casa era el no llores, pero bueno, o sea, impresionante. Y pues, o sea, personas que te decían, pero es que habla, cuenta, ¿cuáles son tus problemas? Compártelos. Y cuando los empezabas a compartir y empezabas a llorar, te decían, no, pero no llores. Ay, no, ya, ¿no? Entonces ya me voy mejor a otro lado. Y mucho de los duelos no conclusos que hay en nuestra cultura tiene que ver con eso, con que la gente no tiene con quién llorar. Porque lo primero que le dicen es no llores. Entonces, eso ya es también un trabajo personal. Checar cómo nos estamos llevando con nuestra tristeza para saber si podemos con la tristeza del otro. Porque si no podemos también acompañar, está bien difícil. O sea, no puedo acompañar a alguien que está llorando cuando yo no soporto ver a alguien llorar con los ojos cerrados y sobándole la espalda. O sea, eso no es estar, ¿no? Entonces, eso es como un poquito de introspección. ¿Cuál es mi relación con la tristeza? ¿Qué me han enseñado desde que soy chiquita? ¿Qué me ha servido? ¿Qué no me ha servido? Y
que cada quien detecte cuáles son esas herramientas o esas estrategias que están allá afuera para su disposición y que aunque a otras personas no les haya servido, pues a mí sí. Y va a haber gente que me juzgue, y va a haber gente que me critique por mis estrategias, pero pues mientras me sirvan a mí, es suficiente. Mientras me sirvan para lo sano, no mientras me sirvan para no llorar, para no procesar esas estrategias, no. Más bien las que me sirvan para sí procesar. No sé si con esto contesto tu pregunta, sí. Sí, de hecho sí, bastantísima. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, doctora, yo también tengo otra pregunta. Cuando no se vive un duelo o no sabes cómo procesar ese duelo, puedes generar otra situación en particular, por ejemplo, ataques de ansiedad, depresión. Qué más estamos como propensos cuando no logras sanar o procesar esos duelos? Sí, o sea, a ver, no vuelvo a lo mismo, no somos todos iguales, entonces no, yo no puedo decir un duelo no resuelto te lleva a ataques de pánico, un duelo no resuelto te lleva a depresión. No lo puedo decir porque habrá gente que sí y habrá gente que no. Somos la Amalia Osorio, que es la que me enseñó a mí todo lo que sé de tanatología. Ella dice que somos bien creativos a la hora de generarnos sufrimiento, ¿no? Entonces, habrá gente que por ocultar su duelo o por no querer enfrentarse a ese dolor, empieza a beber. Habrá gente que por no enfrentarse a ese dolor se droga, o habrá gente que se meta tanto en el trabajo, se vuelva workaholic, ya termine perdiendo a toda su familia. Entonces, no hay un camino que sigue la gente cuando no procesa un duelo. Que pueden estar presentes cosas como depresión, ansiedad, ataques de pánico, volverte workaholic, desconectarte de toda la gente, sí, sí, claro que puede pasar. A la depresión se le llama la enfermedad del pasado, porque la depresión te lleva a pensar todo el tiempo en el pasado, en dos cosas, en lo maravilloso que fue y lo feo que está ahorita el presente, y en lo que perdí, en lo maravilloso que era mi pasado antes de que yo perdiera. Y cuando nos quedamos ahí, en ese pasado, pues nos olvidamos de vivir el presente y ya ni se diga del futuro. No hay esperanzas a futuro, porque como estamos ahorita mismo en un hoyo porque perdí lo que perdí en el pasado, mi futuro, o sea, yo me voy a quedar en este hoyo para siempre. Y esa sensación es bien desesperanzadora y se siente horrible. Es como si, pues ya, ¿para qué intento? Total, aquí voy a estar. Haga lo que haga, no voy a salir. Y la ansiedad, al contrario, es la enfermedad del futuro. Estamos con el ¿y si? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si tiembla? ¿Y si hay una crisis? ¿Y si mi familia no está bien? ¿Y si? Que además es infinito, porque las cosas que pueden pasar, las posibilidades de que pasen cosas, son infinitas. Entonces estamos todo el tiempo con la preocupación del futuro y eso puede desencadenar, claro que sí, ataques de pánico, ¿no? Pero no hay un camino. O sea, si yo pudiera dar un consejo ahorita, no sería para que no te den ataques de pánico, soluciona tus duelos. No. Mi consejo sería, para que puedas vivir el presente y ser feliz a pesar de tus pérdidas, vive tus duelos. Oye, hablando también de... perdón, vas, Mari. No, ok, sí está bien. Ok. Bueno, también quería otro punto que queríamos, hablamos un poquito ya de las pérdidas, no quiero decir pequeñas, porque creo que todas las pérdidas son importantes, porque al final, si te genera esa sensación de pérdida, es totalmente válido, ¿no? Sin embargo, bueno, ya hablamos como de las pérdidas de muerte, las pérdidas que yo les digo como subpérdidas, ¿no? De la pérdida principal. Pero también este podcast está enfocado a las mamás, ¿no? Que es como en lo principal. Y de repente también nos surgía, queríamos tocar el tema de las que nos gusta llamarles mamás de ángeles. Y de repente es un tema bien complicado porque
incluso entre ellas mismas, ¿no? A mí me ha tocado escuchar mamás que han perdido a bebés y que me encanta escuchar que dicen, me imagino cómo te sientes, pero no te entiendo, ¿no? O sea, no puedo entenderte porque solamente tú sabes lo que estás viviendo. Entonces, y también de repente se minimiza a las mamás por los meses que tenían los bebés, ¿no? Que también a mí se me hace algo horrible y fuertísimo porque es como, sí, perdió un bebé, ¿cuántos meses tenía de embarazo, no? Hablando de una etapa gestacional, y es como, pues tenía un mes. Bueno, no, o sea, ¿cómo que bueno, no? O sea, entonces, tenía 7 meses, no, sí, pobre, ¿no? Entonces es como, a mí no me gusta o de repente me causa ruido esta parte de, o sea, ¿cómo? O sea, es que uno es mamá desde el instante que, a veces uno es mamá antes de estar embarazada, ¿no? A veces uno es mamá antes de siquiera gestar, de repente dices que ya lo estoy planeando, ya lo estoy, o estoy esperando solamente el positivo porque yo ya estoy casi segura que estoy embarazada, ¿no? Entonces, de repente con estos temas que desgraciadamente no es un tema nuevo, pero sí es un tema que afortunadamente se le está dando voz últimamente, ¿no? Yo me acuerdo antes con mi abuelita que era como súper, no sé, muy cotidiano, ¿no? Escuchar, es que sí, yo perdí 2 bebés, ¿no? Y era como, pues obviamente, ¿no? Era como mucho más común, entrecomillado, porque sigue siendo algo muy común, pero antes era como las razones que les daban era, pues murió de cuna o lo perdí porque no, la palabra era no se me logró, ¿no? ¿Por qué? Pues no se me logró y no sabíamos ni por qué, ¿no? Entonces, de repente aquí es un tema que a mí en esta temporada, a mí sí me gusta nombrar, como dices tú, ¿no? Todos los casos son especiales y habrá quienes sí lo nombren y habrá quienes lo entierren y no lo vuelven a mencionar, pero a mí sí me gusta el 10 de mayo, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, tenerlas en cuenta esas mamás que no han logrado tener a sus hijos físicamente, pero que claro que son mamás, ¿no? O sea, para mí son mamás yo le llamo mamás de ángeles porque al final de cuentas estuvieron y fueron parte de, ¿no? Entonces, de repente como que en este tema y pues en este capítulo o en esta sección de mamás de ángeles, de repente me imagino que el vivir el duelo pues es el mismo proceso, ¿no? Que dices tú, no es como una receta de que tenga que ser así, a veces las etapas van saltadas o al revés y demás. Sin embargo, no sé si se me hace como un tema importante del impacto que tiene para la mamá, para la pareja, porque también de repente se minimiza mucho a los papás, ¿no? De repente es como, obviamente la carga física la lleva la mujer, pero también he escuchado a papás que dicen, es que creen que a mí no me dolió, es que me preguntan cómo está ella, ¿no? Aquí de repente nos enfocamos mucho a la mujer, pero incluso los hermanos, ¿no? Que bueno, a Mari nos compartía que a ella le pasó, y los hermanos también se olvidan, ¿no? O sea, es que ellos también esperaban ese nuevo miembro. No sé, es un tema muy, muy complejo y que obviamente podríamos sacar muchas cosas, pero respecto a ese tema, no sé, ahora no, me quedé hasta como que sin qué preguntar, ¿no? ¿Cómo se toca, no se toca? Entiendo que se respeta a cada persona, pero las personas que de repente sí lo quieren tocar, pero no saben cómo, a lo mejor, ¿no? Se ha puesto tan de moda rituales como para cerrar ciclos y demás, pero ¿qué es como tu experiencia en este tema, no? A ver, les comparto lo que sé y lo podemos comentar, aunque no haya una pregunta específica. Primero voy a hablar de la cultura. Tenemos una cultura que está como diseñada, sí, para minimizar. Así como he escuchado gente que precisamente dice lo que comenta Dani, de, perdí a mi bebé, ¿cuánto tenía? Un mes, ¿no? O el no hacerle caso al papá, ¿no? Como, bueno, pero tú no eras su mamá. También he escuchado a gente que pierde, por ejemplo, a un abuelito, ¿no? Y que la forma de consolar es que llega alguien a decirte, bueno, o sea, es tu abuelo, no perdiste un hijo, ¿no? O sea, también esta parte de la cultura de intentar minimizar todo, claro que nos ha afectado a todos independientemente del duelo que tengamos. Yo lo que sé del duelo
es que no importa qué sea lo que te pase, mientras estás viviendo un duelo, estás con el 100% de tu dolor. O sea, tú no puedes comparar el duelo de alguien con el de otra persona. Por eso esto que se dicen, incluso dos mamás que han perdido a un bebé, dicen, no puedo ni imaginar lo que está sintiendo, porque una historia es completamente diferente a la otra. Pero realmente las personas que pierden a un bebé, o sea, el impacto en la vida y en la familia a nivel nuclear también, es evidente. O sea, una persona, una mamá que está embarazada, no importan los meses, o que sí tuvo a su bebé y estando muy chiquito fallece, no importan los meses, ese bebé ya tiene un lugar en el árbol genealógico. El siguiente bebé, si nace y crece y se desarrolla perfectamente bien, es el segundo hijo, no es el primero. Entonces, ya solo por eso estamos viendo un impacto y un cambio en la familia. Entonces, no solo se pierde a un hijo, se pierde estas otras pérdidas, ¿no? Se pierde a esa persona que ocupa un lugar súper importante, porque esa personita fue la que convirtió en mamá a la mamá, fue la que convirtió en papá a ese papá. Y aunque no sea el primer hijo, no deja de ser un hijo, no deja de ocupar un lugar en el mundo. ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo darles importancia? Yo en ese sentido creo que todos los dolores, como representan el 100% del dolor de cada persona, merecen la misma importancia. Todos. El del papá, el de la mamá, sin importar cuántos meses tenía, el de los abuelitos y el de los hermanos. Porque las expectativas que se construyeron alrededor de ese bebé no solo fueron por la mamá. Ese hermanito al que le dijeron, vas a ser hermano mayor, ya se está viendo jugando fútbol con el hermanito chiquito. Y cuando ese hermanito no llega, perdón, y cuando ese hermanito no llega, se pone feo el que la gente está tan metida como en su propio dolor que no puede ocuparse del otro. Entonces también en estos momentos las redes de apoyo son súper, súper importantes. Juegan un papel fundamental en el desarrollo del duelo. Porque una mamá que no puede, ¿no?, hacerse cargo en ese momento de tanto dolor, que para lo que tiene fuerza es para vivir su propio dolor, no puede o no tiene con qué acompañar a su hijo, al hermanito, ¿no? O no tiene con qué acompañar a su pareja. Sí se necesita de los demás. Y también hay que tomar en cuenta que aunque un bebé que fallece o un bebé que, vamos a usar la misma expresión, que no se logra, tenía un vínculo completamente distinto con cada persona. Entonces, no es lo mismo, no es el mismo duelo, pues, para una abuela, para un abuelo, que para una madre, que para un hermano. Entonces, las redes de apoyo son súper importantes porque cada uno tendrá que decir lo que tiene que decir, cada uno tendrá que expresar el dolor que tiene y no es el mismo. Y sí, efectivamente, antes había mucha pérdida, ¿no? Había mucha muerte infantil. Y no es que no les importara, realmente era común. Y lo decían como, pues sí, perdí 3 hijos. Pero eso no quiere decir que no les haya dolido, ni a la mamá, ni al papá, ni... Claro que les dolía. Era común, creo que tampoco había herramientas, ni había la posibilidad de que alguien parara. Porque si nos vamos a ese entonces, muchos familiares, muchos amigos de mis abuelos tenían esa situación, ¿no? Pero estábamos hablando de que tenían la pérdida de un niño cuando ya tenían 3 hijos y que si no seguían trabajando también ponían en riesgo la vida de esos 3 hijos. Entonces muchas veces ni siquiera tenían ni la posibilidad, ni las herramientas, ni el tiempo de sentarse a vivir su propio duelo por esa pérdida. Y ni hablar de cuando había más pérdidas, pero había ya hijos que comían, bebían, estudiaban, iban a la escuela, se vestían. Entonces, tampoco había esta cultura que hay hoy. Yo le agradezco infinitamente que hoy se le dé mirada a esas cosas,
porque sí, y desgraciadamente son más comunes de lo que pensamos. Uh-huh. Pero también voy a decir otra cosa, porque mucho del trabajo de duelo por la pérdida de un niño, sin importar la edad que tenga, nos lleva hay muchas mamás que no cuentan lo que les pasó porque tienen miedo a que la otra persona no pueda con su historia, ¿no? No cuentan porque ya saben qué es lo que van a escuchar, ya saben cuál es la mirada que van a tener de la otra persona, así como de pobrecita. Entonces no lo cuentan. El trabajo que yo he hecho con mamás que han perdido a sus bebés ha sido el que acomoden lo que tengan que acomodar, o sea, que sí acomoden que son mamás, que tienen un hijo, que no está presente, pero tienen un hijo, y que no es necesario que cuenten esta historia. Si conocen a alguien nuevo y le preguntan, ay, ¿tienes hijos? Está en ella decir, sí, sí tengo un hijo, o no, no tengo un hijo. Mientras ella internamente lo tenga bien acomodado, puede contar la historia que quiera. Porque muchas veces el no contarlo también es un mecanismo de defensa de la mamá, ¿no? Para no tener, que no me hagan más preguntas, que no me vean como me ven, no recibir esos comentarios que yo sé que son súper bien intencionados, pero a veces esos comentarios pueden llegar a hacer más daño. Entonces no sé si por aquí contesté un poquito o lo comentamos un poquito. Sí, no, y la verdad es que, bueno, creo que todas empezamos y cuando se hizo la estructura del programa de nosotras era como, valga la redundancia, súper estructurado, ¿no? Como, ¿qué es el duelo? Y las etapas del duelo, y la negación, y la ira. Y realmente creo que el duelo es como se vivió el programa. O sea, no hay como una receta, no hay ¿no? O sea, de repente como que la intención era, sí, que Betty nos dé consejos, ¿no? De cómo vivir el duelo o cómo acompañar a alguien que vivió el duelo. Pero a mí me encanta como el giro que dio, porque justamente creo que de repente tenemos esa idea, ¿no? Que todo es como check, 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 ya pasé esto, ya me enojé, entonces ya no puedo regresar a enojarme porque eso ya lo pasé. Entonces ya no. Y híjole, muchísima gente realmente tiene esa creencia y les puedo decir que sufren, o sea, que han llegado a decir, es que siento que estoy yendo otra vez para atrás. Es que no, o sea, si de repente, de hecho hay emociones que se viven juntas. Estoy triste y estoy enojado al mismo tiempo. Estoy decepcionado y estoy triste al mismo tiempo. Sí, o sea, el tema de, y consejos. También podría darles algunos consejos, pero ya saben más o menos por dónde irían, que cada quien detecte lo que necesita, ¿no? Pero que se permitan vivirlo. Perdón. Pues yo me quedo con esto, o sea, la verdad es que de repente creo que sí se me hace importante recalcar que hay que estar atentos al día a día y sobre todo, bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Hablamos como en nuestra experiencia de mamás y esa es la intención de este espacio, pero de repente hay cosas que hasta el juguete que se le rompió, yo lo he visto en mis hijos, ¿no? Y bueno, afortunadamente, puedo decir muy afortunadamente, he tenido el acompañamiento de Betty, pero de repente esas cosas nos hacen abrir, y creo que también vale la pena mencionarlo aquí, como abrir los ojos a esas cosas que culturalmente o por nuestra educación minimizamos, ¿no? O sea, hace no mucho mi hijo fue a una consulta con el dentista, le dieron un juguete y después, o sea, lo vi todo trabado y yo, ¿qué pasó? Nada, ¿no? Es como la primera reacción que ya ubico que él tiene y yo como, ok, pues no por nada, esos ojitos cambian, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, el muñeco que tenía 20 minutos era un muñeco de agua y se le ponchó. Y era, o sea, no era como su muñeco de toda la vida, ni su frazada desde bebé, no, o sea, era un juguete. Y él estaba tan frustrado porque me decía, es que yo desde que llegamos al consultorio lo vi y yo lo quería y lo acabo de tener y ya se me rompió y él estaba como con este enojo de ya lo rompí, ¿no? Entonces, hay cosas en el día a día que no necesitamos que alguien se muera
para vivir, incluso nosotros, ¿no? Pero me refiero con el acompañamiento a los peques, que si de repente nosotros no sabemos cómo vivirlo y cómo llevarlo con las herramientas que tenemos, pues ellos menos, ¿no? O sea, sí hay una, como lo decías tú, sabiduría en los niños muy grande, que a mí también me sorprende, pero también hay una fisiológica que ellos no entienden, ¿no? De momento no entienden por qué el cuerpo está reaccionando así, por qué me siento molesto, por qué, ¿no? Y hay que aprender de repente a guiar hasta estos, yo no diría pequeños duelos, hasta estos duelos del día a día, que de repente no los vemos y a mí, pues no sé, me queda muy claro el día de hoy que los duelos no son recetas, que no son procesos y que creo que lo único que es que vale la pena vivirlo y dejarse llevar y sentir, ¿no? Cada etapa que nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo ser nos vaya dictando, ¿no? ¿Cómo ven, chicas? Sí, una metáfora que hay es que nuestras emociones son como pipí emocional, perdón por la metáfora que voy a dar, pero es como pipí emocional. Entonces, ustedes todos hemos vivido un momento en donde queremos hacer pipí y por cualquier motivo no podemos, porque no hay un baño cercano, porque estamos en medio del tráfico, por lo que sea, ¿no? Y duele, ¿no? Y nos tenemos que aguantar y aguantar y aguantar y duele. Y cuando por fin lo sacamos, es como hasta el, ¿no? Sí. Ok, imagínense que en serio no puedes, que no te está permitido, que no llegas nunca a un baño, que no, ¿no? El cuerpo lo primero que va a hacer es intoxicarse por todo lo que está reteniendo. A nivel emocional pasa exactamente lo mismo. Si tú sientes una emoción y no la permites, o sea, no permites que salga, la estás reteniendo y claro que te va a terminar intoxicando. La salida de ese proceso, ¿no? De intoxicación, no sabemos cuál va a ser. Hay gente que tiene migrañas, hay gente que tiene fibromialgia, hay gente que tiene jaquecas, hay gente que tiene, ¿no? O sea, contracturas musculares, colitis. Somos bien creativos para eso. Va a salir por cualquier otro lado. Pero al final, el que no puedas hacer tu pipí emocional, el que no te des permiso, va a generar un proceso de intoxicación a nivel emocional, ¿no? Entonces piensen en el pipí emocional. A ver si los dejo con ese concepto para que sepan que cuando están tristes, y con esto no es de, ay, me puse triste en la mitad de una presentación y entonces, como estoy triste, tengo que sacarlo ahorita. No, a veces podemos esperar, a veces podemos decir, bueno, terminando esta presentación, ya voy a expresar mi tristeza y es válido, ¿no? O voy a calmar mi enojo y ya después hablo, pero permitir que salgan, porque si no nos intoxicamos. Pues yo muy contenta de este tema, muy agradecida que Betty haya aceptado la invitación para poder compartir cómo se vive un duelo, que ya como lo comenta Dani, no hay una receta mágica ni un instructivo, ¿no? Sino que es más bien el reconocimiento de qué te funciona a ti como persona. Entonces yo me quedo más con esa parte, con el ejercicio que nos hizo desde un principio, porque eso te da a ti el criterio de lo primero e indispensable, decirle al otro cómo estás, qué necesitas. Esas son como que las palabras fundamentales para cuando alguien vive un duelo. Pues yo le agradezco mucho a Betty que nos haya acompañado el día de hoy. Este tema se me hace muy bonito y súper extenso. Siento que no nos alcanza el episodio para poder lograr cubrir todas esas pérdidas que en realidad a lo largo de nuestra vida generan siempre, como nos comentó la doctora, pequeñas heridas o grandes heridas y que posteriormente en un futuro pueden resultar en algo más, ¿no? Yo aquí, pues me voy con una gran enseñanza. Esperamos que exista una segunda parte de este episodio porque siento que nos quedamos como con mucho, ¿no? Con muchas dudas, con muchos temas que a lo mejor ahorita no se pueden desarrollar por el tiempo, pero muy agradecida con el tema y con la aceptación de Betty aquí con nosotras. No, mil gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, quedamos pendiente para el siguiente episodio, yo feliz.
Perfecto, pues muchísimas gracias Betty por su tiempo, también todas las personas que ya nos siguen en esta nueva temporada, andamos aquí con invitados muy especiales y que obviamente nuestra intención es que todos aprendamos, creo que siempre acabamos aprendiendo, ¿no? Decimos, hacemos la estructura del programa, investigamos y demás, pero siempre acabamos con una enseñanza nueva. Y esto es algo muy lindo, entonces pues dejen en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna duda, si es que sí preparamos la parte 2. Y pues nada, muchísimas gracias Betty, muchísimas gracias chicas por el tiempo, muchísimas gracias a toda la gente que ya nos sigue en este nuevo, por esta vez que fue ahora en línea, que ya podemos ver también que también nos sale. Entonces, pues muchas gracias por estar. Aquí vamos a dejar que Sin cada vez se sienta más como pez en el agua. Todavía está. Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Y también gracias de ti por compartir parte de tu conocimiento con nosotras, ¿no? Y también por los consejos. Yo siento más que nada que, bueno, para mí en lo personal, es más como una medicina, un botiquín, ¿no? Porque ya más o menos sabes cómo pasar un duelo o estar con alguien que está pasando por un duelo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, sigan a Captura en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook. Suscríbanse aquí al canal de YouTube y compártanlo para que esta información llegue a muchas personas más que podemos o no saber que lo estén necesitando. Bye.